Mientras hacía mis estudios durante la semana, me topé con un texto bíblico muy interesante que llamó mucho mi atención. El, el Evangelio de Lucas, capítulo 7, a partir del versículo 36, señala una historia muy interesante. Y esta historia refiere, en este caso particular, a Jesús, el cual estaba, dice, con sus apóstoles, eh, y de pronto es combinado, en este caso, por un fariseo. Su nombre era Simón, quien le ruega a él y sus apóstoles que vayan a su casa a comer. Jesús accede, se sienta en la mesa y de pronto aparece furtivamente una mujer, quien empieza a lavar sus pies con sus lágrimas, lo enjuaga con su cabello, lo unge además, dice, con un perfume que estaba en una botella de alabastro y no cesa de besar sus pies. De pronto, Simón el fariseo dice, si este fuera profeta, ¿sabría quién le toca y quién es? Una pecadora. Jesús, que conocía todo lo que hay en la mente del hombre porque es omnisciente, de pronto se refiere a Simón y le dice, Simón, una cosa tengo que decir, ti maestro. Y le cuento una parábola. Había un acreedor, el cual tenía dos deudores. Uno de ellos le debía 500 denarios y otro 50. No teniendo para pagar, dice, tuvo misericordia de ellos y les perdonó la deuda. ¿Quién de ellos le amará más? Simón le responde, el que debía más, maestro. Justamente, dice, ha dicho. Y de pronto termina el texto diciendo, bueno, pues esta mujer también dice, eh, por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados a esta mujer, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Me preguntaba luego de leer este texto bíblico lo siguiente. ¿Qué cosa puede llevar a una mujer a amar a Jesús o dejar de amarlo o no amarlo sencillamente? Creo que el encuentro que tuvo esta mujer con Jesús fue un encuentro importante y trascendental en su vida. Era una mujer pecadora, como bien lo decía Simón. Y Jesús no negaba esa realidad. Sin embargo, Jesús le perdonó. Puedo imaginar que a partir de ahí esa mujer realmente amaba por una razón muy importante. ¿Y sabe cuál es eso? Por gratitud. Quiero preguntar algo muy importante también a usted. ¿Cuál es la motivación por el cual ha venido el día de hoy a la iglesia? ¿Qué lo motiva cada mañana cuando se levanta a orar o no hacerlo? ¿Qué cosa lo lleva a usted a abrir la Biblia cada día para encontrarse con Dios o sencillamente no hacerlo? ¿Qué lo lleva a usted a ser responsable con su mayordomía delante de Dios, con sus diezmos, sus ofrendas, con su servicio al Señor o sencillamente no hacerlo? ¿Qué lo lleva a usted a tratar de evangelizar, a comunicar el mensaje de Dios a otras personas que no conocen de Él? O sencillamente a no hacerlo. Y es que no solamente es importante lo que hacemos, sino la motivación que hay detrás que nos lleva a hacer lo que hacemos. Eso es muy importante. Y el aspecto fundamental que seguramente llevó a esta mujer, después de ser perdonada por Jesús, fue un aspecto fundamental, importante, que no podemos dejar de lado porque lamentablemente hay veces como cristianos no hemos considerado la gratitud. ¿Y sabe por qué tenía esta gratitud esta mujer? Porque tuvo un encuentro personal, muy personal con el Señor. Y era consciente de que, como dice la Biblia, justo no hay ninguno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, dice, es vida eterna. Y esta mujer, al tener un encuentro con Dios, pudo entender esa realidad.
¿Cuál es la realidad que nosotros entendemos? ¿De qué cosa es Dios? Bueno, al respecto, yo quiero acompañarlo, por favor, para poder tener una respuesta práctica yo a la primera epístola de Juan, capítulo 1, los 5 primeros versículos. Primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 1, los primeros 5 versículos. Como está escrito, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, dice, sea cumplido. Este texto que acabamos de leer corresponde a una epístola, una carta que Pablo da aproximadamente entre el año 90 y 95 después de Cristo. Uno avisora a un Juan ya anciano en los finales de su vida y hablando a través de lo que podemos leer cuando uno analiza correctamente. No son solamente palabras, es la expresión de agonía de un hombre tratando de dirigirse desesperadamente a un pueblo que estaba dejando de entender y considerar aspectos puntuales y fundamentales en lo que implicaba ser un verdadero seguidor de Cristo. Quiero confesar algo muy importante antes de proseguir. Durante esta semana, mi oración ha sido en todos estos días de que el Señor me pueda dar la capacidad de poder transmitir su mensaje esta mañana, no solamente con toda fidelidad en su palabra, sino transmitir también además su corazón. Dios me ayude y tenga misericordia de mí y de cada uno de nosotros, porque esto es muy importante. Juan se estaba dirigiendo a un pueblo de segunda y tercera generación. Los padres y quizás hasta los abuelos de esta generación en ese momento de la iglesia son los que habían pasado junto a Juan en una actitud de compañerismo, persecuciones, seguramente flagelaciones, encarcelamientos. Muchos de ellos habían sido espectorados socialmente y despojados de todo, despreciados muchas veces por su propio pueblo y su familia, tan solamente por un gran pecado para esa sociedad: anunciar las verdades del evangelio y confrontar a un pueblo pecador y que se creía a sí mismo justos, viviendo bajo un dogmatismo religioso que estaba totalmente alejado de las demandas de un verdadero evangelio. A ese pueblo para quien de pronto lo que Jesús había hecho en su obra en la cruz por cada uno de nosotros y también por el pueblo de aquel tiempo, es a quien se estaba dirigiendo. Para quienes de repente la historia de Jesús había dejado de ser una realidad para convertirse simplemente en una historia más. ¿Qué tipo de gratitud puede haber en el corazón de una persona, de un pueblo y de una iglesia cuando de pronto la historia bíblica que menciona a Jesús muriendo, crucificado en la cruz por amor a nosotros, no es una realidad? ¿Cuál era la razón de que Pablo podría pronunciar estas palabras con tanta agonía, con tanta pasión y desesperación a ese pueblo que había olvidado a Dios? ¿Sabe cuál era? Es que este Juan, pero no Pablo, este Juan había sido testigo de primera mano, no se lo habían contado. Él había estado con Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado por amor a nosotros. Juan había sido testigo de lo que Jesús había hecho, no solamente a través de milagros y prodigios, sino a través de un mensaje maravilloso de amor
y esperanza que contrastaba totalmente con la religiosidad de un pueblo que pensaba que vivía con Dios, pero estaba totalmente alejado de él. Ahora, esa misma realidad había caído en ese mismo pueblo. Juan entendía claramente un aspecto muy importante. No se trataba de decirles, dejen de hacer esto o aquello, porque no solamente era una cuestión de ley, sino una cuestión de gracia. Y un aspecto determinante para llevar a cabo esa gracia tenía que ver con el trasfondo que implicaba o impulsaba a las personas a vivir en esa gracia. Y Juan entendía que el aspecto fundamental era tomar conciencia de la realidad de quién era Jesús y cuál era la obra que había hecho en favor de un pueblo pecador que no merecía esa gracia. Por eso Juan le dice claramente lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, no lo que me contaron, sino lo que yo viví con Jesús, eso os hablamos. Para Juan era muy importante este aspecto, porque si no hay gratitud en el corazón de una persona, no puede haber fe, no puede haber conciencia de realidad de quién es Jesús. Y demás sería decir, haz esto, deja de hacer esto, porque no se trataba de dogmatismo ni de leyes. Se trataba de gracia que tenía que ser impulsado por la gratitud consciente de un pueblo que podía reconocer lo que Jesús había hecho. Eso era lo que Juan quería rescatar. Y lo decía con palabras agonizantes porque sabía que era ya un anciano que en cualquier momento podía ser llamado a la presencia del Señor. Y no quería que su pueblo realmente extraviera el camino en el propósito y la voluntad de Dios. Él entendía que Dios había muerto, Dios mismo hecho carne, había muerto en la cruz. Cuando leí este pasaje, yo empecé a confrontarme con Dios, a pedirle, Señor, ayúdame. ¿Cómo puedo hacer para transmitir este aspecto de tu pasión y tu corazón a tu pueblo? Y entendí que no hay otra manera de hacerlo, sino simplemente dirigiéndonos a la obra principal que Jesús hizo. ¿Y sabe cuál es eso? La cruz. La cruz. Por ello, de pronto, en 1 Corintios, capítulo 2, Pablo empieza dirigiéndose a los corintios. Pues cuando fui a vosotros, me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con mucha debilidad, con temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y sabe, y es el propósito también de mi vida esta mañana, transmitirle precisamente eso, la cruz de Cristo, nada más, solamente la cruz de Cristo. Pablo mismo señalaba en ese mismo libro de 1 Corintios, pero en el primer capítulo, versículo 22 al 24, porque los judíos, dice, piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, para los griegos, para ellos locura, pero para los llamados judíos y gentiles, Cristo, poder de Dios. Y esto era muy importante para Pablo. ¿Sabe por qué? Porque la cruz señalaba la realidad de un Dios, el Dios de este universo, que hizo cada cosa que podemos percibir, las cosas visibles e invisibles, haciéndose carne por amor a nosotros. Pablo por eso señalaba también en el mismo libro, en Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, dice que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios le dio
un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora quiero que entiendan lo siguiente. ¿Puede usted imaginarse el amor maravilloso de un Dios haciéndose carne por cada uno de nosotros? Perdóname, no puedo evitar emocionarme un poco. Pero lo hizo porque nos amaba. Juan entendía esta realidad. Él no tenía tiempo para pensar ni aún en sí mismo. Juan había sido testigo y él mismo lo había experimentado. Habían padecido, habían derramado sangre y aún habían dado la vida por Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque ellos eran conscientes de la realidad de un Dios haciéndose carne por nosotros y muriendo en la cruz de una manera terrible. Cuando hablamos de cruz, quizás simplemente parezca un relato más, pero no es un relato más. La cruz, según los historiadores, fue una forma de tormento que idearon los asirios, por lo menos en el año 600, 700 antes de Cristo, desde ya. Porque era una forma, una estrategia de guerra con el cual infundían terror, una forma de terrorismo hacia otros pueblos, para que cuando llegara el momento de conquistar un pueblo, esto sencillamente por el terror, la fama que tenían de ser tan sanguinarios, simplemente se rindieran. Y si se resistían, simplemente los sometían a tremendos vejámenes y realmente torturas muy crueles. Hay escritos, documentos y también esculturas y pinturas también, donde se ve esto haciendo cosas terribles, amontonando las orejas de sus enemigos, haciendo cerros de cabezas y cosas que no le voy a describir por lo terrible que es. Esas mismas características las adoptaron posteriormente también los persas. Es más, hay documentos que señalan a Darío crucificando a 3.000 babilonios y que posteriormente también adoptó inclusive los griegos. Alejandro Magno se cuenta que crucificó a 2.000 personas en la ciudad de Tiro, luego de que este pueblo resistiera la invasión de los griegos. Por supuesto, también esto llegó posteriormente también a los romanos, quienes cada vez lo perfeccionaban más. Pero era tan terrible este castigo que por ley estaban exentos de pasar el tormento de la cruz cualquier ciudadano romano. Esto solamente era aplicado en tres aspectos: a los esclavos, a los que eran desertores del ejército y además a los criminales o delincuentes de la peor calaña. Ahora usted puede imaginarse por eso, cuando de pronto hablamos de un Jesús que estaba siendo crucificado de la manera más terrible, no como usted puede ver de repente o imaginar en cuadros pintaditos a un Jesús con su taparrabo y casi sonriendo, como si estuviera de vacaciones. Eso no es la imagen real de lo que significaba el suplicio de la crucifixión. Era la muerte más cruel ideada por el ser humano, que implicaba una terrible agonía, donde el reo era obligado, como lo mencionan las escrituras, a tener que cargar su cruz, una pesada cruz, luego de haber sido flagelado de una manera terrible, hasta arrancarle pedazos del cuerpo, pedazos de piel. Ser clavado en la cruz muchas veces, como pasó con Cristo. Hay veces amarrados, pero en el caso de Cristo, y en otros casos particulares, crucificados con clavos de pies y de manos. Pero no solamente implicaba un dolor físico, sino también una humillación extrema, porque estas personas condenadas a la crucifixión eran despojados totalmente de su vestimenta. Sí, eran paseados desnudos. Si usted pensaba que a Cristo lo sacrificaron simplemente con un taparrabito muy estéticamente, está equivocado. Él fue expuesto desnudo. Y para un judío en su cosmovisión, ser expuesto y humillado de esa manera implicaba 1000 veces preferible la muerte. Eso era ya morir para un judío, ser expuesto a esa vergüenza. Además del dolor físico que implicaba.
Por eso, creer en un Jesús, a un Dios encarnado, para los judíos constituye esto realmente un tropezadero. Y para los griegos y cualquier otro gente, esto implicaba realmente una locura. ¿Cómo creer? ¿Cómo creer en un amor tan extremo de un Dios haciéndose hombre y humillándose de esa manera por unos simples pecadores como nosotros? ¿Sabe? Juan por eso señala en la misma epístola de Primera de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Algo parecido, Pablo también mencionaba en Romanos 5:8 cuando señalaba más, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, quiero por favor que visualices esto porque es muy importante. Cuando ni usted ni yo estábamos siquiera en proyecto, porque ni siquiera nuestros padres existían, y Jesús estaba muriendo en la cruz, quiero que te lleves esta certeza en tu corazón, porque Jesús es un Dios universal, pero también es un Dios personal. Cuando estaba muriendo en la cruz crucificado, siendo humillado y pasando dolores realmente extremos, indescriptibles, en ese momento, mientras él moría, él te estaba concibiendo en su mente, porque te amaba, aunque no lo merecías, aunque no lo merecía. Esa es la realidad que entendía Juan y por el cual ellos estaban dispuestos a dar la vida, porque un Dios que da lo mejor de lo mejor que tiene, que es la vida de su propio hijo, no merece menos. Juan estaba dispuesto a dar la vida y cada cosa de lo que hizo, lo hizo con toda satisfacción y gratitud, porque entendía que correspondía a un Dios que merecía eso y mucho más. Él no dio lo que le sobraba, lo dio todo. Y lo dio cuando no merecíamos nada. Por eso es un amor de gracia, un amor inmerecido. Ahora yo quiero que te confrontes, y por favor es una pregunta personal. Un Dios que fue capaz de dar lo que dio y de hacer lo que hizo, ¿qué tipo de respuesta merece de tu parte? ¿Indiferencia? Hay veces que estamos pensando, no tengo tiempo para venir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer ni tener tiempos con el Señor. Y aunque no lo decimos en palabras, lo decimos en acciones, porque tengo que trabajar, porque tengo que estudiar, porque tengo mis propios problemas. No tengo tiempo para evangelizar ni compartir el mensaje con los demás. Casi como pensar que el venir a la iglesia es una acción de favor que le hacemos al Señor. Quiero preguntarte que cuando estemos delante de Él, porque vamos a estar delante de Él en algún momento, ¿esas excusas crees tú que serán suficientes? ¿Serán suficientes? Señor, no tenía tiempo para mí, que moriste en la cruz por mí, que me amaste de esa manera. ¿Serán suficientes? Estamos tan distraídos con nuestras cosas, tan distraídos en nuestro propio mundo, que nos olvidamos de lo más trascendental. Si algo había en la característica de esos primeros cristianos, es que su visión no estaba solamente en vivir en este mundo, sino en la recompensa que habría en el otro y que nos esperaba. Por eso Pablo podía decir con toda libertad, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cuántos años piensas vivir en este mundo? 70, 80, 90 años con mucha suerte. ¿Sabes cuánto tiempo implica una eternidad? Somos aves de paso en este tiempo.
El libro de Salmos señala, somos como el pasto que hoy está y mañana ya no, porque el viento se lo lleva. ¿Qué piensas? ¿En qué puede ser invertida mejor tu vida? ¿Solamente en cosas perecibles de este tiempo? ¿O no piensas que debería ser mejor en cosas que trasciendan en este tiempo? Que cuando ya no estemos en este mundo, alguien pueda decir, gracias a la vida de Pepito, gracias a la vida de Pepita, que me habló de Cristo, pude conocer al Señor. ¿No te gustaría que alguien diga eso? Gracias al amor de esta persona que oró por mí y me habló de Cristo cuando estaba en necesidades y en problemas, y aún seguramente con sus propios problemas y sus propias necesidades y sus propias dificultades, tomó tiempo y me amó. De eso se trata el verdadero cristianismo. El cristianismo no está cifrado ni delimitado simplemente por nuestro pequeño mundo, que es la manera en la que muchas veces, de manera individual y aún como iglesia, vemos el evangelio. Pablo escribía esta carta en un contexto en el cual habían empezado a introducirse doctrinas totalmente diferentes. El gnosticismo, el docetismo, que implicaban doctrinas falsas, que señalaban a Jesús simplemente como un holograma que había muerto, porque según ese contexto y la cosmovisión del gnosticismo, la carne es mala, pero el espíritu es bueno. Por lo tanto, un Dios contenido en carne y muriendo en la cruz no es posible. No es posible. Era un Dios que se acomodaba a la comodidad de la gente, porque una de las características del gnosticismo también señala que porque la carne es mala y el espíritu es bueno, entonces todo lo que haga la carne no implica ningún problema. Es problema de la carne, pero no de nosotros que somos espíritu. Qué fácil, ¿verdad? Era un evangelio que se acomodaba a las personas y que no implicaba ninguna demanda que el verdadero evangelio implica, que implica que nosotros nos acomodemos a ella y no las escrituras a nosotros, que nosotros nos acomodemos a la voluntad de Dios y respondamos a las demandas que ella implica. Ese es el verdadero evangelio. Manos, el verdadero evangelio no se trata de ti, por favor, quiero que te quites la cabeza eso. No se trata de mí, de mi éxito, de mi fama. Se trata de Cristo. No se trata de mis objetivos, se trata de los objetivos de Dios. Y nos hemos olvidado de eso. Porque cuando no nos salen las cosas, entonces nos decepcionamos. Y pensamos, Señor, pero no se trata de ti. Se trata de Dios. Cuando Cristo vino a tu vida y escogió tu vida, lo hizo por gracia cuando ni tú ni yo lo merecíamos. Pero no lo hizo para que la bendición de Dios y de su presencia empezara y terminara en tu vida, sino para que fuera un medio, un canal, para que la bendición de la gracia de Dios pudiera alcanzar a muchas otras personas que no tienen la bendición que tú tienes de conocer al Señor. Juan, cuando señalaba estas palabras, lo señalaba no en un tono disoluto, en un tono de tranquilidad, lo señalaba en un tono de agonía, porque sabía que era una iglesia que estaba olvidando a Dios, y aunque estaba asistiendo a la iglesia, estaban leyendo seguramente, lo hacían de manera impersonal. Por eso Jesús señalaba refiriéndose a los religiosos de su época. Bien decía de vosotros Isaías, este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque podemos pensar que estamos viviendo en el Señor y por otra parte, en un sentido práctico, estar dándole la espalda a Dios. Y de eso no se trata. Querido hermano, quizás el mensaje de esta mañana pueda ser uno más en tu vida y en muchos casos también podría ser quizás el último, porque ninguno de nosotros tiene la vida comprada. ¿Qué pasaría si mañana viene el Señor y me dice, Ángel, yo quiero que vengas delante de mí? Sabe que yo estoy preparado. Y espero en la gracia y la misericordia del Señor cuando esté delante de Él, escuchar sus palabras porque lo anhelo con todo mi corazón y es el objetivo de mi vida. Bien, siervo amado, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando esté delante del Señor, ¿qué esperas tú?
¿Cuál crees que van a ser las consecuencias y los frutos de lo que has hecho? Porque entiéndeme, Gálatas capítulo 6, versículo 7 lo señala claramente. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso exactamente segará. Porque el que siembra para la carne segará corrupción y muerte, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Todo lo que tienes ahora, lo que estás cosechando, son las consecuencias de lo que en algún momento sembraste. En lo material, en lo físico, en lo emocional y también en lo espiritual. Y lo que puedas conseguir mañana, queridos hermanos, va a depender directamente de lo que siembres ahora. ¿Sabe? La Biblia señala algo claramente. Quiero decir, antes de proseguir, que yo los amo profundamente. Amo mi iglesia, este es el lugar donde el Señor me plantó. De la misma manera como amo a mi familia. Amo a mi esposa. Amo a mi hijo con todo mi corazón y Dios lo sabe. No escatimaría nada por ellos, daría mi vida, mi propia vida, sin tener que dudar ni un momento. Y lo daría con gratitud. Pero ¿sabe qué? La Biblia señala claramente lo siguiente. No morirá el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. El alma que pecare, esa morirá. Porque Dios no tiene nietos. Tampoco tiene sobrinos. Dios tiene hijos y tiene hijas. Por lo tanto, nuestra relación delante de Él corresponde a una responsabilidad individual. Y por más que ame a mi hijo, por más que ame a mi esposa, lo mejor que yo puedo hacer es establecer principios bíblicos en su vida, ministrarlos, como lo hago con ustedes. Lo mejor que puedo hacer es orar por ellos y mostrar además a través del testimonio propio en mi vida y el ejemplo en mi vida de que no es una vida perfecta, pero es una vida que se esfuerza por agradar al Señor, el camino para que ellos también puedan animar a hacer lo mismo. Pero es su propia batalla y su propia responsabilidad. De ellos depende asumir ese compromiso de orar, de buscar de Dios y de hacer lo que tengan que hacer. Y de la misma manera depende de cada individuo en la iglesia tener que también pelear su propia batalla y emplear sus propios esfuerzos para ello. Amo a mi familia física, sanguínea, y amo a mi familia espiritual. Ustedes son mi familia. Y anhelo con todo mi corazón, y es mi deseo más grande, que en algún momento cuando estemos delante del Señor pueda estar con ustedes. Y como ahora estuvimos cantando, adorando y alabando, poder hacerlo una vez más, juntos, cantando el unísono lo grande que es el Señor, lo maravilloso que es en una realidad vívida, no solamente en algo que simplemente entendemos como una historia. Porque, queridos hermanos, Dios es real. Y Dios, como dijo el pastor, viene por segunda vez. La pregunta es, ¿cómo te va a hallar a ti? ¿Y cómo me va a hallar a mí? Y a cada uno de nosotros. Juan daba sus palabras de agonía cuando empezaba a señalar lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esos hablamos. Porque entendía que era una iglesia que estaba pervirtiendo su propio camino, siguiendo dioses falsos y doctrinas falsas que no implicaban la verdad pura del evangelio. Y por eso él empieza a señalar en el capítulo 2, del 15 al 17, lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Ahora, quiero que entiendas lo siguiente. ¿En qué cosa quieres invertir tu vida? ¿En dónde vas a sembrar tu vida? ¿En solamente las cosas pasajeras de este mundo? Estas pasan y se olvidan. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, ese permanece para siempre. Era un pueblo que estaba viviendo para este día, para ese momento. Y Juan entendía que es una vida sin sentido y sin propósito.
Porque la mayor meta de todo cristiano, todo seguidor y todo aquel que se llama hijo o hija de Dios, debería ser Dios. Debería ser Cristo y su reino. Ese debería ser la pasión y el corazón de cada cristiano. De tener el corazón de Cristo, la misericordia de Cristo, de replicar la actitud de amor de Dios a través de nuestras propias vidas. Dios, queridos hermanos, está llamándonos a esa realidad. Ahora, yo le aseguro una cosa. Cuando Dios empezó a hablarme a través de la red de este pasaje que durante muchas veces la he leído y la he predicado además, pero Dios es inagotable en su palabra y cada vez me sorprende con las cosas que quiere enseñarme. Dios habló claramente a mi corazón de una manera especial y puso una carga muy especial en mi vida de poder transmitir no solamente lo que Él quiso decirle, sino el corazón con el que Él me lo dijo a mí. Espero y anhelo en el Señor que así haya sido y que puedas entender que no se trata simplemente de un mensaje más. Puedes tomarlo como un mensaje más o puedes tomarlo como un mensaje que empiece a cambiar tu vida y que piense a generar en tu vida actitudes prácticas de esta realidad, de que Cristo está vivo, no está muerto. Él murió, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre y prometió que Él va a venir y puede venir en cualquier momento. Así que los verdaderos cristianos vivimos como si Él pudiera venir cada día, en cualquier momento. Cada día es un día menos y un día más cercano a que ese acontecimiento pueda llegar. Espero que cuando venga, hermanos, podamos estar preparados y no seamos como las vírgenes imprudentes y Señor, no tenía aceite para ello. Que cada uno de nosotros seamos como esas vírgenes prudentes que guarden aceite y la unción, que no descuiden la unción, es decir, la presencia de Dios en nuestra vida y que estemos preparados en cada momento para el Señor. Que nuestra convicción y nuestra prioridad sea de Dios. Acabo con esto. Dice la Biblia lo siguiente: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro, queridos hermanos? Porque ahí está tu corazón. No te puedes engañar. ¿Es el trabajo? ¿Es el negocio? ¿Es el estudio? ¿Son tus propias aspiraciones, tus propios sueños? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Porque donde está tu tesoro, déjame decirte, ahí está tu corazón. Tú puedes decir, Cristo es mi prioridad, pero no son solamente lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que determina esa realidad. Cristo dio lo mejor de lo mejor que tenía. Dio su vida. El creador de este universo se hizo carne por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta ante un Dios que dio lo mejor que tenía, lo más maravilloso que tenía? Espero que tengas una respuesta apropiada para el Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, de una realidad muy importante, Señor. Gracias, Señor, Dios mío, porque nos recuerda, Señor, que tú eres un Dios vivo, Señor, un Dios real. Tu palabra dice que se acerca a Dios, crea que le hay, Señor. Y nosotros reconocemos que es un Dios vivo, maravilloso, Señor, que ha expresado tanto amor de una manera, Señor, tan inconmensurable, Señor, que el hombre no puede entender la magnitud ni el alcance de ese amor, Señor. Pero lo poco que yo puedo entender, Señor, es suficiente, Señor, para mí y para cualquier hombre, Señor, para postrar no solamente mis rodillas, sino mi corazón y mi vida y mi ser delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, aún sin merecerlo, Señor. Gracias por rescatarnos, Señor, por tener misericordia de nosotros y por haber dado la vida de tu propio Hijo en la cruz, muriendo, Señor, siendo nosotros pecadores, Señor. Pero de esa manera nos has amado, Señor. Por eso, Señor, te alabamos, te adoramos y te exaltamos, porque tú, Señor, y solo tú, eres digno, Señor, de ello y de muchísimo más. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.